Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, estoy a punto de adquirirlo. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí. Oh, sí. El que come de este pan vivirá eternamente. Buenos días, queridos hermanos. Buenas noches para aquellos que nos escuchan en retransmisión. Vamos a iniciar nuevamente su programa Un tiempo con Jesús sacramentado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Que la gracia de la Virgen Purísima nos cubra en este día, en esta radio, y los cubra a ustedes que me escuchan en cualquier parte del mundo. Ahí donde está la presencia de Jesús resucitado, ustedes escuchan radioangelus.org. Y todo lo vamos a hacer en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos escuchan a través de radioangelus.org, la voz de Dios aquí en la tierra. Es para nosotros, queridos hermanos, una gran bendición. Es una gran alegría
compartir con ustedes la alegre noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que ustedes, al igual que nosotros, se alegren porque nuevamente estamos celebrando la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, en este día vamos a tratar de reflexionar en este programa con la cita bíblica que ayer nos presentaba la Santa Misa, los discípulos de Emaús, y que hoy también continúa desarrollándose en las misas. Queridos hermanos, la lectura nos dice que 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Queridos hermanos, Emaús, la palabra Emaús significa fuente de aguas tibias o termales. Los discípulos venían de Jerusalén a Emaús. Y Jerusalén representa en el ámbito teológico de encuentro con Jesucristo vivo, razón de la esperanza, fuente de inteligencia espiritual y fuerza para el testimonio. Emaús, en cambio, representa en este relato de Lucas lo cotidiano, lo de antes, lo de siempre, es decir, la muerte de la desilusión que Jesús había sembrado en ellos, el sinsentido, refugio a la desesperanza por la lejanía con el resucitado y su comunidad pascual. En pocas palabras, queridos hermanos, los discípulos iban de Jerusalén, del encuentro con Jesucristo vivo, de la celebración, de la alegría, del gozo perfecto, de la esperanza, se dirigían a Emaús, un lugar de aguas tibias, un lugar donde hay tristeza, un lugar donde no está Jesús resucitado. Y bajaban, dice la palabra, de Jerusalén a Emaús. Queridos hermanos, ¿quieres tú bajar a Emaús? ¿Convertirte en tibio? Y nos decía el sacerdote en la misa de ayer, recuerden lo que nos dice el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, sino que tibio, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanos, el Evangelio nos está invitando a que no seamos tibios, a que no nos bajemos de Jerusalén, de la alegría, de la resurrección, no nos bajemos a la tristeza de Emaús. Queridos hermanos, la reflexión, el Evangelio de este día y el de ayer nos muestran a un Jesús triunfante y resucitado. Dice que los discípulos iban conversando sobre todo lo que había ocurrido y mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo les impedía que ellos lo pudieran reconocer. Jesús les pregunta qué van discutiendo por el camino. Se detuvieron y estaban muy desanimados. Iban caminando cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿Cómo? ¿Acaso eres tú el único que no sabe lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les pregunta él. Se hace el desentendido, se hace el que no sabe. Y ellos le contestaron: todo eso lo de Jesús de Nazaret. Así le dijeron ellos. Y le dicen ellos: era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y lo clavaron en una cruz. Nosotros creíamos que iba a liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. Miren, queridos hermanos, los discípulos estaban desesperados. Estos discípulos estaban desesperados porque habían oído decir que Jesús iba a resucitar y ellos no lo habían visto. Y estaban caminando a la par de él y no se habían dado cuenta. Algo les impedía reconocer al Hijo de Dios.
Así nos pasa muchas veces a nosotros, queridos hermanos. Estamos caminando a la par de Jesús y no lo vemos, porque Él nunca, nunca te ha dejado solo. Nunca, nunca lo hará. Pero nuestro pecado nos impide ver el rostro de Dios. Nos impide ver que Jesús está caminando a nuestro lado. Algo nos cierra los ojos. ¿Y qué es lo único que nos puede cerrar los ojos de nuestra alma para reconocer a Cristo resucitado? Nuestro pecado. Nuestro sacerdote nos decía el domingo: cuando tú te has encontrado con Cristo resucitado, Él te inquieta. Él te hace ver lo que está bien y lo que está mal. Pero si Jesús sigue muerto en ti, si no has resucitado, Él está ahí, tú estás tranquilamente, porque no hay nadie que inquiete tu corazón. No hay nadie que te diga que lo que estás haciendo está malo. Pero cuando Jesús ha resucitado en ti, tu corazón se inquieta. Tu corazón arde de amor por Él y ya no quieres obrar mal. Y continuando con la lectura, le dicen los discípulos a Jesús: algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues muy de mañana fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y lo querían ver, hermanos. Ellos querían ver, por eso no creían. Y luego allá en otra parte del Evangelio nos va a decir Jesús: dichosos ustedes que no creen por haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Contémonos nosotros, queridos hermanos, entre aquellos que creen sin haber visto. Jesús les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Que el Mesías debía padecer para entrar en su gloria. Y les interpretó todo lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Queridos hermanos, nuestra Santa Eucaristía, nuestra Santa Cena, consta de 4 partes muy importantes: ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y rito de salida, nos dice nuestro sacerdote. Igualmente aquí, queridos hermanos, hay una liturgia de la palabra. Dice que Jesús empezó y les interpretó todo lo que decía de él en las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Y aún así, ellos no habían abierto sus ojos, no abrieron sus ojos, queridos hermanos. Y eso pasa también en nuestras misas. Vamos a la liturgia de la palabra, pero aún no le conocemos. Aún no reconocemos al Hijo de Dios. Pero cuando Jesús hizo el ademán de irse, ellos le dijeron: quédate con nosotros, que la tarde ya está cayendo, el día ya casi termina. Entró pues Jesús amorosamente para quedarse con ellos. Y mire lo más maravilloso, el tema central de este programa, queridos hermanos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En estos momentos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Queridos hermanos, el tema central de este programa es este. Después de haberles interpretado, queridos hermanos, la palabra, lo que decían los profetas acerca de él, Jesús parte para ellos el pan. Toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se los da.
Es en este momento en que los discípulos que iban tan tristes y se sentían derrotados, se les abren sus ojos y pueden reconocer a Jesús. Pero en ese momento, dice la palabra, Él desapareció. Y luego se quedan ellos diciendo, no sentíamos arder nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Todas las santas Eucaristías, queridos hermanos, nuestro corazón arde al escuchar la palabra del Señor. Ahí nos enamoramos más de Él porque lo conocemos, porque sabemos más de su vida, sabemos lo que dicen los profetas de Él y vemos cómo Él ha liberado a su pueblo, vemos cómo Él hace proezas con su brazo, sobre todo con el pueblo de Israel. Y vamos aprendiendo de cada profeta, de Jeremías, de Isaías, de todos esos hombres grandes de la Biblia, hombres y mujeres de la Biblia. Pero luego viene lo más importante, el rito más importante de la Eucaristía, en donde nuestros ojos se abren y complementamos la liturgia de la palabra, y es la liturgia eucarística. La Eucaristía, ahí donde Jesús estaba sentado a la mesa con ellos, toma nuevamente el pan, bendice el pan y lo parte y se lo da. Les recuerda la última cena, queridos hermanos. Allá cuando Él les dice, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Y nuevamente Él vuelve a hacer ese rito de la Eucaristía, tomar el pan, bendecirlo, partírselo y dárselo. Queridos hermanos, la Eucaristía es comunión por el diálogo y el sacrificio, por la palabra y el cuerpo del Señor, por la palabra que se nos lee en las santas misas y la Eucaristía que se nos da. Juan Pablo II nos dice que en cada celebración eucarística el encuentro con el resucitado se realiza mediante la participación en la doble mesa de la palabra y del pan de vida. Y es el pan de vida el que proclamamos en este programa, queridos hermanos, la adoración al pan de vida, a Él que se quiso quedar en medio de nosotros. Y es que cuando no entendemos algo en la palabra, cuando estamos que no queremos o no entendemos la palabra misma, viene la Eucaristía y nos abre el entendimiento, nos abre los ojos espirituales para poder guiar nuestros pasos. De inmediato, después de la fracción del pan, se las abren los ojos a los de Emaús y reconocieron al resucitado. Pero Jesús ya no está, desaparece de su lado. Lo más maravilloso también sucede después. Dice que de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Entonces les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Maravillosa la palabra, queridos hermanos. Los discípulos, estos, Cleofas y el otro, se levantaron y volvieron a Jerusalén. ¿Qué pasa, querido hermano? Después de haber comido el pan de la Eucaristía, tenemos fuerza para levantarnos de donde quiera que te encuentres, de la tristeza, de la depresión, de la soledad, del fracaso. Te puedes levantar con la fuerza de Jesús resucitado en la Eucaristía, porque ellos dicen que se levantaron y volvieron a Jerusalén. No se quedaron en Emaús, no se quedaron en esas aguas tibias, no se quedaron tibios, sino que volvieron al gozo de Jerusalén, allá con Jesucristo vivo. Y ya no iban solos, llevaban la proclamación de la palabra de Jesús resucitado. Iban a proclamarles, iban a complementar con los otros que habían visto a Jesús. Y no solo habían visto, habían sido privilegiados porque les había reflexionado las Escrituras
y les había partido el pan. Qué gozo pudieron sentir aquellos hombres, aquellos discípulos, cuando la tarde se caía. Ya cuando sentimos que nuestras fuerzas se terminan, que ya estamos decayendo, porque la oscuridad se aproxima, porque dice la palabra que Jesús hizo ademán de irse, pero ellos le dijeron, le rogaron, no te vayas, quédate porque la tarde está cayendo y se termina el día. Y fue cuando Jesús les partió el pan para que recibieran la fuerza. Si llevan la secuencia de los programas, hace unos días estudiamos a Isaías, que después de haber derrotado a los profetas de Baal, de haberlos degollado, de haberlos vencido con Jesús, con Dios, él se siente triste. Pero luego llega el ángel y le dice, levántate y come. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios. Siempre la Eucaristía levanta, porque después de que Isaías comió la comida que le llevó aquel ángel, 2 veces le dio el ángel de comer, levántate y come. Isaías se levanta y se adentra en el desierto por 40 días. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Que la Eucaristía, queridos hermanos, ya estaba prefigurada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también ya está. Ya es la figura. Y miren, dice, después de que ellos comieron, se levantaron. Ya no les importó que fuera de noche. Avanzaron, hermanos, con la fuerza del Espíritu de Dios, con la fuerza que les había dado ese pan del cielo, esa carne de Jesús. Se levantaron aún en medio de la oscuridad, me imagino yo, y se fueron, porque era una noticia que no podía esperarse para otro día. Después de haber recibido el cuerpo y la sangre de Jesús, tú estás fuerte y te puedes levantar de donde quiera que te encuentres derrotado. De la enfermedad, de la tristeza, del fracaso en tu matrimonio, en tu familia, en cualquier parte que tenga fracaso, te puedes levantar. Pero ve asiduamente a la liturgia de la palabra, ve a la liturgia de la Eucaristía y la encontrarás en la Santa Misa. Y cuando salgas, sentirás la fuerza para seguir adelante. No importa cuánta oscuridad haya, no importa, porque las palabras de Jesús le llegan al corazón, nos llegan al corazón, y reconocemos a Jesús Nazareno, reconocemos a Jesús resucitado. Con la fracción del pan se nos abren los ojos y podemos reconocer que el Nazareno, que Jesús que murió en la cruz hace 3 días, ha resucitado. Y nuestros corazones que se ponen obstinados y nuestros ojos incapacitados para reconocer al resucitado, caminará con nosotros, así como caminó con los discípulos de Emaús, iluminados con el pan de la palabra y del cuerpo de Cristo, haciendo posible el conocimiento del misterio divino que se nos ha revelado. Apenas, queridos hermanos, apenas se hace la fracción del pan, los ojos de los discípulos de Emaús se abren y los reconocen de inmediato. Estas son las mismas palabras, las mismas acciones de la última cena. 4 verbos: tomó, bendijo, partió y se lo dio. Jesús mismo cumplió estas mismas acciones al alimentar a los 5,000, se recuerdan. Queridos hermanos, no dejemos que nuestros ojos se pongan cerrados, cegados, sino que vayamos al que puede abrir nuestros ojos, al que puede darnos en la mesa de la fracción del pan, ahí en la mesa eucarística, el pan vivo bajado del cielo, su cuerpo y su sangre, como dice la alabanza, que nos dan la vida eterna. Ahí vamos a obtener la fuerza para contar lo sucedido, para decirles que hemos conocido a un Cristo resucitado. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio.
acerca de una Eucaristía. Recordaba hoy por la mañana con mi esposo y hace unos días lo recordé también con hermana Rosita. Ella decía antes, la hermana Yani, a la hora de la homilía, se salía y se iba para el súper. O me iba y me salía de la parroquia, y ya estando en el Ministerio Ángelus, queridos hermanos. Y le digo yo a la hermana, no me había percatado de eso que Jesús quiso recordarme a través de usted, que antes poco amor le tenía yo a la Santa Misa. En vez de quedarme escuchando la palabra, la explicación de la palabra y tomar el pan, me salía con mi hijo menor a tomar café o me iba al súper. Siempre había un pretexto para salirme de la Eucaristía, siempre lo había. Y otro punto, me sentaba atrás. Me gustaba sentarme en las últimas bancas. O sea que de nada me servía. Pero recordando hoy en la mañana, le preguntaba yo a mi esposo, ¿te acordás el convivio que tuvimos después de una misa? Sí, me dice, y fue un domingo cuando firmamos un compromiso, no con los hombres ni con los coordinadores de este ministerio, sino con Dios. Como siempre, yo sentada en la última banca con mi hijo menor, al momento de la fracción del pan, mis ojos se abrieron y no se imaginarán, algo embargó mi alma, así como dice la palabra de estos discípulos de Emaús. Algo hacía que mi corazón ardiera y era la palabra de Jesús. Esa misa yo la viví con tanto fervor, pero al momento de la Eucaristía, después de tomar el pan, yo me fui para mi asiento y una fuerza inexplicable me invadió, que yo le dije, a partir de este día me comprometo contigo. A partir de este día ya no voy a ser igual, voy a amarte en la Eucaristía. Y así ha sido desde entonces, queridos hermanos. Y yo no me había percatado de ese pequeñísimo detalle. Cuando empecé a trabajar en la radio, nació en mí un deseo, algo que no había en la radio. Les dije yo, no hay un programa de jueves de adoración eucarística. Y ha sido el Señor el que me ha llevado de la mano y me ha ido abriendo los ojos para poder amarle. Porque para la honra y gloria del Señor, ya no me siento atrás, me siento adelante. Y no me parece aburrida la homilía del sacerdote. Y aún hay hermanos que me dicen que aburrido estuvo. Pero yo no había saboreado, queridos hermanos, esa liturgia de la palabra. Yo no la había saboreado. Y tampoco había entendido la liturgia eucarística. Pero hoy, para honra y gloria del Señor, yo disfruto toda la misa. Y si puedo, si mis quehaceres me lo dejan, me lo permiten, voy a misa un día en la semana. Pero eso lo ha hecho Jesús Eucaristía. Él ha abierto mis ojos. Y créanme, dicen los hermanos, no soy la misma. Una hermana me dice, el Señor la ha cambiado. Y así es. Él es el único que puede obrar. No quiero decirles que con esto yo soy un pan de Dios y todos los hermanos dicen que linda la hermana Yani. No, porque no lo soy. Pero lo que tenía que cambiar lo he ido cambiando por la fuerza de la Eucaristía. Él habita en mí y Él, así como los discípulos de Emaús se les abrieron los ojos, se han abierto los míos. Y es por eso que cada jueves estoy sentada aquí hablando de Jesús Eucaristía. Y me preparo teóricamente
Pero ya cuando entro a la cabina hay una fuerza especial, una fuerza inexplicable que está en esta cabina de radio, queridos hermanos, y que me hace poderles hablar. Y no se imaginarán qué gozo invade mi alma de poderles dar a conocer lo que puede hacer la Eucaristía. Porque es aquí, es en la Eucaristía, ahí en esa custodia donde está Cristo resucitado. Por eso, queridos hermanos, hoy, jueves eucarístico, no dejes de ir a recibirlo, para que también se te puedan abrir los ojos a ti y puedas levantarte y, al igual que yo, trabajar en la viña del Señor. Porque Él es el único que puede darte la fuerza. No hay nadie más que te pueda dar la fuerza. Tus amigos te pueden ayudar a levantarte, pero el único que te puede dar la fuerza inexplicable para levantarte es Jesús Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, levántate y come. Ve a la Santa Misa este día, allí donde puedes encontrar una intimidad perfecta con Dios, donde tú te puedes hacer uno con Jesús. Él entra y se hace parte de ti. Ya no son dos, son uno, y Él entra en ti. Cree que en la Eucaristía está la presencia viva, la presencia real y sustancial de Jesús. El cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús resucitado están en la Eucaristía y están allí esperándote. No dejes, hermano, pasar la oportunidad. Me contaba una hermana que ha venido de misionar de Costa Rica y que espero podamos entrevistarla aquí en esta radio. Una hermana miembro de este ministerio, queridos hermanos, que salió para Costa Rica a misionar con unas familias, en donde las casas se encuentran lejanas, en donde el sacerdote, queridos hermanos, llega una vez al año porque no puede visitarlos, porque son tantos cantones, tantos caseríos que tiene que visitar el sacerdote, que una vez al año va y visita ese lugar. Y yo me ponía a pensar hoy en la Santa Misa, nosotros tenemos la dicha de tener las parroquias tan cerca y podemos ir a la misa. En las parroquias hay misa a cualquier hora, o por lo menos hay un horario establecido. Si no hay en el Calvario, hay en Concepción, aquí en Santa Tecla. Pero no podemos quejarnos, queridos hermanos, de que no podemos comer el pan de vida. Y en esos lugares donde no hay, queridos hermanos, misioneros que quieran ir porque son lejos y son peligrosos, y donde hay que caminar kilómetros y kilómetros para ir a visitar a unos hermanos y llevarles la palabra de vida, pero no cuentan con la Eucaristía, queridos hermanos. Ellos no pueden alimentarse del cuerpo y la sangre de Jesús como nosotros tenemos esa dicha. Por eso, queridos hermanos, no dejemos solo a Jesús sacramentado. No dejemos de ir a la Santa Misa, nosotros que tenemos el tiempo. En otros países nos contaban también que se alegran cuando escuchan la Santa Misa a través de la radio, porque les queda 3 horas una iglesia. Imagínense, se van 3 horas de camino y 3 de ida, se les consume el tiempo. Es un llamado, queridos hermanos, a que nosotros no dejemos de comer el cuerpo de Cristo. Comámoslo por aquellos que no lo pueden comer. Ofrezcámoslo por aquellos que están en lugares retirados de la ciudad y que no pueden asistir a una santa misa y comer el cuerpo de Cristo. Roguemos también por aquellos misioneros que se encargan de llevar la palabra y que se exponen a tantos peligros de la naturaleza y peligros de los otros hermanos, de los humanos. Por eso, queridos hermanos, en este día, no dejes de visitar a Jesús sacramentado. Tómate tu tiempo para Él, que en tu agenda, este jueves, hermanos, que conmemoramos la celebración de la Santa Cena,
tú dispongas de un tiempo para Jesús Eucaristía y allí frente a Él expónele todo lo que te pasa, todo lo que te preocupa, todo lo que no te deja levantarte, hermano. Y verás cómo saldrás un hombre renovado, porque ahí está la zarza ardiendo. Y el rostro de Moisés, queridos hermanos, cuando se encuentra con esa zarza, cambia su rostro, su apariencia y cambia su interior. Deja que Cristo resucitado en esa custodia cambie tu vida, cambie tu apariencia, cambie tu trabajo, cambie tu familia y cambie todo lo que tenga que cambiar. Solo abandónate en las manos de Jesús sacramentado, en los brazos abiertos de Jesús Eucaristía, y ponte a la sombra de Cristo resucitado. Y no te detengas, no temas, no bajes a Emaús, a ese lugar de aguas tibias, no bajes, porque te repito lo que dice Apocalipsis: no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío, dice, totalmente frío, o totalmente caliente, pero tibio no, porque te vomitaré de mi boca. Que esa sea la reflexión, queridos hermanos, de este día. Pero si has bajado, si estás triste, si estás decepcionado, si estás tibio, sube de nuevo a Jerusalén, a la alegría del gozo, a la alegría del gozo de Jesús resucitado junto con María, nuestra Madre, y con los santos. La gracia de Dios te invada. Oramos un momento, queridos hermanos, ante Jesús Eucaristía. Le damos gracias, Jesús, por abrir nuestros ojos en esta fracción del pan, porque tú jamás nos has dejado solos, y bien nos dice tu palabra, que nos acompañarás hasta el final de nuestros días. En este día te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por partir para nosotros el pan, porque estás siempre dispuesto a darnos la fuerza a través de tu carne y de tu sangre, para que podamos levantarnos y seguir avanzando con paso firme. Porque siempre hay ángeles que envías, esos sacerdotes que nos dan tu cuerpo y tu sangre, que nos figuran tu presencia. Jesús, gracias por tu presencia en la Santa Misa. Gracias porque invades todo nuestro corazón y ángeles y arcángeles nos acompañan. Te quiero agradecer por la fuerza de tu presencia en nuestras vidas, porque de los rayos de esa custodia salen rayos de fuerza, rayos de luz y rayos de sanidad para nosotros, tus hijos. Haz que nuestro corazón arda de amor por ti, que nuestro corazón se inquiete porque tú has resucitado en nosotros. Y cuando tú inquietas mi corazón, haces que mis pies caminen hacia la Santa Misa, haces que mis pies caminen a visitarte allí en el sagrario. Cuando tú inquietas mi corazón, siento un deseo ferviente de adorarte y de bendecirte y de estar a tu lado, así como María, postrada a tus pies, enjugando y limpiando tus pies, rompiendo mi alabastro delante de tu presencia, Señor amado. Así quiero ir yo este día, romper mi alabastro y postrarme a tus pies, a los pies de tu sagrario, de ese lugar sagrado donde tú te encuentras. Hoy, Jesús sacramentado, recíbeme, abre los brazos, abre esa puertecita de esa custodia y recíbeme con todas mis tristezas, con mis alegrías, con mis frustraciones, con mis problemas y con todo lo que traigo, Señor. También recíbeme con mi acción de gracias, porque tú te has quedado en medio de nosotros. Y cada vez que comemos de ese pan, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Infinitamente seas alabado y glorificado, Jesús sacramentado, por estar en medio de nosotros, porque estás resucitado y porque estás
en medio de nosotros. Y no eres un fantasma, eres tú, Jesús. Eres el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Bendito y alabado seas por siempre, Jesús sacramentado. Paz y bien para todos. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan.